Bueno, nos metemos en el pasaje de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Bien claro nos decía un profesor una vez, no hay manera de confundirse, no hay manera de olvidarlo. Es 2:2:2 de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde contiene hasta el versículo 13 toda una palabra desafiante, comenzando desde el versículo 1 en realidad, pero hay una consigna desde el versículo 2. Pablo le está diciendo, sé fiel, esforzate en la gracia, esforzate en el poder del Señor. En otras palabras, le está diciendo, desarrolla tu vida en el poder de la gracia de Dios. Vamos a avanzar un poquito y definir algunos de estos conceptos y caminar un poquito sobre el texto que encontramos entre versículo 1 y versículo 13, así con una consigna clara descrita desde el versículo 2 en adelante. El esforzarse en la gracia significa abrazarse a ese recurso de parte del Señor, porque, bueno, esto es la gracia, ¿no? Esto es la gracia, es el recurso divino, es el recurso provisto por el Señor, es el recurso logrado por Cristo en el Calvario, es fuerza que viene de Dios. Y por cierto, las consignas que tanto Timoteo como todos nosotros tenemos requieren que nos tomemos de la fuerza, que dependamos de la gracia del Señor, de ese favor divino, de esa provisión celestial. Así que bueno, comprendiendo qué es la gracia, vamos a ir metiéndonos en las consignas. Y las consignas, si bien es una, la consigna que tenemos, que es extender el reino de los cielos. Ese consejo preciso que el apóstol Pablo le da a Timoteo es el mismo consejo que necesitamos nosotros. No hagas la obra en tus fuerzas, sino todo lo que hagas, hacelo en las fuerzas que vienen de Dios. ¿Y qué consignas tenía Timoteo que debía depender de la gracia divina? Él necesitaba la gracia de Dios para ser fiel a las enseñanzas que había recibido. El apóstol había nutrido de enseñanza a Timoteo, como bien nuestros líderes, los ministros del Señor, nos enseñan, nos instruyen a nosotros, pero necesitamos la gracia del Señor, al igual que Timoteo, en razón de las corrientes religiosas y especialmente corrientes religiosas muy fuertes en aquellos días y creo también en el correr de la historia siempre están esas corrientes religiosas que no centran su fe en la gracia de Cristo, sino en conceptos, en protocolos, en modalidades de carácter religioso, sacando sus ojos de los logros de Cristo en el Calvario. Así que Timoteo necesitaba centrarse y depender de la gracia del Señor para abrazarse a lo que se le había enseñado, abrazarse a las enseñanzas que el apóstol le había dejado, abrazarse a la gracia del Señor, porque justamente corrientes religiosas muy fuertes de aquellos días atentaban contra la obra de Cristo en el Calvario, atentaban contra la verdad de la gracia. Pero también había corrientes filosóficas. Cuando nos situamos en los días que Timoteo desarrollaba el ministerio, vamos a entender que las corrientes de pensamientos tan fuertes de la época, de las cuales surgieron tantos conceptos y definiciones y teorías, eran muy pero muy fuertes. De hecho, a través del tiempo han penetrado en la mentalidad de la sociedad y por eso Timoteo debía abrazarse a la gracia del Señor para no ser confundido por las corrientes filosóficas. También debía depender de la gracia del Señor por las propias debilidades como persona, como ser humano, como hombre. No era de fierro Timoteo, él necesitaba depender de la gracia de Dios para llenarse de fuerzas
y ser leal, ser fiel a lo que se le había enseñado y ser leal, ser fiel a las consignas que tiene toda persona consagrada al Señor. En segundo lugar, él necesitaba abrazarse a la gracia del Señor para desarrollar tremenda tarea, de enseñar también a otros, a sus contemporáneos en sus días. Esto que recibiste de mí ante muchos testigos, enseñarlo también a otros que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué consigna tremenda, ¿verdad? La primera consigna era poder ser fiel a lo que había aprendido. La segunda consigna era entrenar a otros para que con fidelidad también lo reciban y también lo den a conocer. La tercera consigna que encontramos es para soportar las pruebas, las luchas, las adversidades, las penalidades que enfrenta todo creyente que quiere servir al Señor. ¿Qué pensás? ¿Que el diablo se va a quedar tranquilo? No, te va a tirar con todo y va a usar siempre a alguien que esté de turno para golpearte, para entristecerte. Y Pablo lo define así, penalidades. Está hablando de una palabra que claramente nos habla de padecimiento, de sufrimientos. Así que necesitaba abrazarse a la gracia, Timoteo, como nosotros necesitamos abrazarnos a la gracia del Señor para no decaer ante los padecimientos que se viven en la vida de servicio al Señor. Tenés que saber que no todos te van a aplaudir, hay quienes te van a combatir, pero el tomarte de la gracia del Señor te va a hacer fuerte, muy fuerte en el poder del Espíritu. La cuarta consigna que Timoteo recibe es que no se enrede en trivialidades, que no se enrede en los negocios de la vida. Claro, para nosotros, ¿verdad? En estos días donde hay tantas posibilidades de enredarse, como las corrientes filosóficas y las corrientes religiosas de aquellos tiempos, pese a que no existían las redes sociales como hoy, en la manera que hoy las conocemos, estaba aún la probabilidad de enredarse en los negocios de la vida, en las trivialidades. Y cuánto riesgo tenemos nosotros hoy con todo el avance de las comunicaciones, donde tenemos que ser muy claros, plantados en la gracia de Cristo y ser los que influyen, los que enseñan, no los que se dejan torcer, no los que se dejan desviar. Así que la consigna que Pablo le menciona a Timoteo tiene que ver con ser fiel, tiene que ver con enseñar a otros, tiene que ver con soportar penalidades, tiene que ver con no enredarse en trivialidades. Y la fuerza viene por la gracia del Señor Jesucristo. También depender de la gracia del Señor para luchar legítimamente, como el ejemplo que le pone del atleta. Tiene que luchar legítimamente y lo legítimo de nuestra vida en Dios es depender de su gracia. ¿Qué es trabajar con legitimidad? Bueno, un testimonio es un testimonio, no hace falta decir más de lo que se debe decir respecto a ese testimonio. Trabajar con legitimidad no se trata de manejar las emociones de los demás, sino ser auténticos en la palabra que damos y dejar que sea auténtica la obra del Espíritu transformando los corazones. El trabajar con legitimidad, si no, el fruto no va a aparecer, ¿verdad? No va a llegar el premio como el atleta si no corre legítimamente cuando está compitiendo. Así que bueno, dejando las trivialidades, siendo auténticos, legítimos, también necesitamos la gracia del Señor para ser visionarios, centrar nuestra atención en lo que fructifica. Como el labrador sabe que para cosechar, para que la tierra le produzca fruto, él la tiene que labrar, él tiene que trabajar. Y necesitamos la gracia del Señor para que nuestras fuerzas no se gasten, sino que trabajando y trabajando el terreno, labrando la tierra, porque la semilla que vamos a sembrar ahí es poderosa, merece todo nuestro trabajo, toda nuestra dedicación. Y Pablo dice que el labrador para cosechar tiene que trabajar primero. Y esto es ser visionario. Tenés que saber que lo que estás haciendo va a producir fruto. Tal vez no mañana o la semana que viene.
hay facetas del ministerio que nos ha llevado muchos años ver el fruto de lo que hemos labrado, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos sembrado, pero que el fruto viene porque está prometido en la palabra del Señor. Hay recompensa para los que sirven. La palabra que damos no va a volver vacía, va a producir el fruto que Dios quiere que produzca. Así que vamos a trabajar visionariamente, mirando aquello que va a fructificar. Invertí tus fuerzas, tu tiempo, dependiendo de la gracia del Señor en todo lo que va a dar fruto para la gloria de Dios. Y la última consigna que encuentro es que Pablo le habla a Timoteo de tomar el ejemplo recibido, el ejemplo mismo del Señor. Acordate de Jesucristo, acordate de lo que te enseñé acerca de Cristo. Le está ayudando a Timoteo a centrar sus ojos en Cristo y por la gracia del Señor uno puede seguir al Señor Jesucristo. Y también, claro, de su Padre espiritual, de los siervos del Señor, de los que te enseñaron la fe, de los que marcaron huellas en el reino de los cielos. Así que encontramos que para las consignas tan desafiantes como son, está la provisión de la gracia divina para poder desarrollar cada una de ellas. Bueno, concluimos mirando un versículo allí dentro del mismo capítulo, el versículo 19, la forma en que Dios opera, el fundamento de Dios, tiene así características muy, pero muy claras, Una es que Dios nos conoce. Esas características son tan claras como un sello que se estampa en algo. Y una faceta es que Dios nos conoce. Viví tranquilo, trabaja tranquilo, sé feliz, honra al Señor. No temas que las tormentas te vayan a destruir, porque el Señor te conoce y te alcanza su gracia. Y por el otro lado, el apartarnos de todo tipo de pecado, apartarnos de todo tipo de obra perversa, de obra de la carne, no involucrarnos en los que no honra al Señor. Apártese todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es el concepto de santidad, de santificación. La palabra santo significa apartado para Dios. Entonces, en esa confianza de que de parte de Dios tenemos toda la seguridad. Sus ojos están sobre nosotros para ayudarnos en todo, darnos justamente su gracia. Y de parte nuestro, el abrazarnos a su gracia para apartarnos de todo mal, apartarnos de pecado, para honrar al Señor. Viví esa vida en la gracia, en el poder del Señor. Viví la vida que Dios te dio en el poder de la gracia divina. El Señor es fiel, te ama, te ayuda, te sustenta con su divino poder. Te bendigo en el nombre de Jesús.